Bueno, vamos a comenzar explicando la evolución geológica de la península ibérica. Lo primero que tenemos que ver es que existen varias eras geológicas. La más antigua es la arcaica y dura hasta hace 600 millones de años. La segunda importante sería la era primaria, que es donde se produce, el momento donde se produce la orogenia herciniana. La siguiente era sería la era secundaria, que es una era de calma geológica, no chocan las placas. Y aquí predomina la deposición de materiales, erosión y deposición, es decir, la sedimentación. La siguiente era es la era terciaria, donde se vuelve a producir una importante orogenia, la orogenia alpina, al chocar Eurasia, la placa eurasiática, con la placa africana. Y la última era geológica sería la era cuaternaria, que es la actual, y tampoco se produce ninguna orogenia. Para entender un poco la evolución de la Tierra, lo mejor, pues ir poco a poco. En la era arcaica, hasta hace 600 millones de años, realmente, como pone aquí, emerge Galicia, pero evidentemente luego vuelve a hundirse. Será en la era primaria cuando, al chocar las diferentes placas tectónicas, en nuestro caso Eurasia y la placa africana, provocarán la orogenia herciniana, es decir, la aparición de España, parte de España que ya no volverá a sumergirse. ¿Esto cuándo se produce? Pues aquí pone entre 600 y 225 millones de años. Algunos autores consideran que es entre 350 y 250 millones de años. Y en este momento, al chocar las dos placas, surgen grandes cordilleras hercinianas de roca granítica, es decir, magmática, y aparece, después de ser arrasadas durante tantos millones de años, estas cordilleras derivan en macizos antiguos y luego en mesetas. Vamos a ver cómo al chocar estas placas se forma el Pangea o gran supercontinente quinto. Y para ello tenemos que venir aquí e ir a la teoría de la tectónica de placas, que primero se llamó teoría de la deriva continental, luego tectónica de placas, y la completa el ciclo de Wilson. Según esta teoría, en la Tierra se han creado 5 grandes Pangeas, que los tenéis aquí, desde hace 2100 millones de años, es decir, los continentes se han ido uniendo y se han ido separando. Lo importante es que sepáis que hace en torno a 350 millones de años se crea el Pangea quinto, ¿vale? Es decir, un gran supercontinente al chocar las placas en la orogenia herciniana. Y a la vez surgen determinadas partes de España que ya no volverán a hundirse. Y se comienza el ciclo actual, es decir, comienza a separarse los continentes, ¿vale? Entonces, al chocar estas placas, hace entre 350 y 200 millones de años en la era primaria, la orogenia herciniana, pues vemos que de España, lo tenéis aquí, surgen pues lo que sería el macizo esférico, el de Aquitania, el, el del Ebro, perdón, y el Balear, y también el Bético Rifel. Este sería un mapa del mundo de las tierras que claramente surgieron en la orogenia herciniana, y aquí tendríamos lo que sería la Tierra con la orogenia herciniana. Más o menos aquí, en esta zona de aquí, es donde se sitúa España. Sería más o menos en esta zona de aquí, ¿vale? Aún están unidas Europa y América del Norte y aún no se han separado, ¿vale? Por otro lado, ¿vale? Por otro lado, vemos aquí mapas concretos de España en la era primaria. Todo esto sería de granito y son los macizos que hemos nombrado antes. Y luego ya España en la era terciaria, ¿vale? Cuando ya evidentemente chocan de nuevo hace unos 10 millones de años, como lo veremos, Eurasia con la placa africana y la placa de la India, y entonces surgen las grandes, en la era terciaria, hace unos 10 millones de años, surgen las grandes cadenas montañosas de caliza, las más altas, ¿vale? Y en este caso sería esta zona de aquí, ¿vale? Principalmente las Béticas y también Pirineos y la costero catalana. Y por descompresión aparece la depresión del Ebro, que está cerrada, y luego la abrirá el propio río Ebro, y la del Guadalquivir, que poco a poco se irá colmatando, es decir, llenándose de materiales y convirtiéndose, pues en una llanura. Este sería otro mapa que prácticamente, se parece al de anterior, y sería España después de la era primaria, es decir, durante la era secundaria, después de la orogenia herciniana.
Y aquí vemos claramente cómo aparecen los diferentes macizos al crearse el quinto Pangea y surgir todas las cadenas montañosas de granito que durante la era secundaria se irán erosionando porque hay calma, no chocan las placas. Y concretamente recordar que lo de color azul es el mar de Tetis, el actual mar Mediterráneo, y de color marrón las tierras emergidas de granito. En principio, como ya hemos dicho, son grandes cadenas hercinianas, jóvenes, pero poco a poco el mar, el viento irán erosionándolas y concretamente derivarán primero en macizos antiguos y luego en mesetas. Estas mesetas en la era terciaria pues volverán a chocar con la orogenia alpina y lo que sería el macizo eurosiberiano con el macizo, la placa, perdón, eurosiberiana y la placa africana. Y entonces surgirán todos estos territorios que están bajo del mar. ¿De qué material son? De caliza. Y entonces concretamente lo que aquí ocurrirá será, por un lado, la meseta se fracturará y unos bloques se elevarán, será el caso, por ejemplo, como ya hemos explicado, del macizo galaico, que será un bloque claramente elevado, al igual que, por ejemplo, la cordillera cantábrica occidental, también un bloque elevado de granito. Todo lo que sería el sistema central también se constituirá como un gran bloque elevado de granito, bueno, varios bloques, resumiendo. Los montes de Toledo también, así como el gran escalón que separa la meseta de la cuenca del Guadalquivir, que será Sierra Morena. Será otro bloque que se elevará. Y hace 10 millones de años también esa propia orogenia alpina provocará el hundimiento de la depresión del Duero, de la depresión del Tajo y de la depresión del Guadiana. Y por otro lado, supondrá la elevación de las grandes cordilleras alpinas de plegamiento, como sería Pirineos y las Béticas. Fijaros que justamente durante la era primera y secundaria, en el lugar que ocupan las grandes cordilleras alpinas, hay fosas marinas, es decir, grandes valles submarinos. Ahí se van depositando, el mar deposita multitud de kilómetros de caliza, de roca, cuyo origen ya sabéis que es los caparazones principalmente de animales marinos. Al chocar la placa eurasiática con la placa africana, se pliegan y alcanzan una gran altitud. Y de ahí que surjan las grandes cordilleras alpinas de la península ibérica. Y por descompresión aparecerán la depresión del Guadalquivir y la depresión del Ebro, ¿vale? Paralelas a ellas. Por otro lado, durante la era secundaria, se han ido depositando materiales en lo que sería el reborde del zócalo o macizo esférico, de tal manera que el mar ha ido depositando allí calizas, ¿vale? De tal manera que cuando se produzca de nuevo, hace 10 millones de años, la orogenia alpina, pues estas calizas se plegarán y aparecerán las cadenas de plegamiento de tipo intermedio, como son la cordillera cantábrica oriental, el sistema ibérico y poco más. Espero que os haya aclarado esta explicación.